Vamos a analizar el dominio y recorrido de la función que se nos presenta gráficamente. Y en primera instancia estaremos analizando el dominio de la función. Para analizar el dominio, recuerden que nosotros nos ayudamos de una vertical. Esa vertical lo vamos a deslizar a lo largo de la recta. Habrá dominio. Otra cosa es muy importante, que el dominio de una función lo determinamos en el eje X. Entonces, cuando se nos presente gráficamente, esta vertical, para que haya dominio, debe topar la gráfica. Aquí en este punto observamos, en -7, observamos que no topa la gráfica, es decir, allí no hay dominio. Si seguimos deslizando hacia la derecha, empieza a topar desde ese punto, que es -6. Y si seguimos deslizando, siempre va a topar a la gráfica hasta ese punto, cuando x es igual a 1. ¿Sí? Si avanzamos un poquito más, vemos que allí ya no topa la gráfica, es decir, en ese lapso, en ese intervalo ya no hay dominio. Entonces, el primer intervalo del dominio de esta función sería desde -6 incluyendo, porque se incluye ese extremo, hasta 1 incluido. Si analizamos las opciones, tenemos la primera y segunda opción. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál de las dos opciones es la correcta. Aquí en este punto, en este intervalo, no tenemos dominio. Aquí cuando x es igual a 2, tampoco topa la gráfica porque le está excluyendo ese extremo. Pero si avanzamos un poquito más allí, ya le topa la gráfica, hay dominio, hay dominio. Allí aparentemente en la parte superior está excluido el punto, pero abajo le incluye. Entonces es como que si está continua esa línea, ¿no? Es decir, allí sí hay dominio cuando x es igual a 4, ¿no? Seguimos avanzando, hay dominio y llega cuando x es igual a 6, que le topa la gráfica pero se excluye ese extremo. Es decir, en este intervalo desde 2 a 6, el dominio es continuo, ¿no? Es continuo, pero los extremos no están incluidos. Si nos vamos a las opciones, el dominio sería en la opción número 1, ¿no? Como podemos observar, desde -6 a 2, incluyendo los extremos, por eso es corchete, unido el intervalo desde 2 hasta 6, excluyendo sus extremos, porque aquí se les excluye. Este punto podríamos decir que está excluido, pero aquí ya le incluye. O sea, es como que fuese continuo. Ese sería el dominio de la función. Para analizar el recorrido, en cambio, de una función, nos ayudamos de una horizontal. Esta horizontal, para analizar el recorrido, nuevamente repito, vamos a hacerlo con una recta horizontal y esta lo deslizamos sobre el eje Y para que exista rango recorrido debería topar la gráfica. Aquí no topa, por lo tanto no hay. Si seguimos avanzando, en ese punto le topa en Y igual a -4, ¿sí? Le topa, aquí topa en dos puntos de gráfica, no hay problema, hay dominio. Sigue subiendo igualmente hasta ese punto, miren, hasta 2. Entonces, el rango recorrido de esta función, bueno, no está escrito allí, pero estamos calculando, sería desde -4 incluido hasta 2 incluido también, o sea, entre corchetes, ¿no? Desde -4 hasta 2. Y a esto le uniríamos aquí, por ejemplo, ya no hay recorrido, ¿no? Ya no hay rango o recorrido porque no le topa la gráfica, pero pasa que en ese punto le topa, es decir, le está topando en el punto 3. Entonces al rango recorrido se le une el punto 3 nada más, porque aquí miren, en esta parte ya no le topa, por lo tanto ahí no hay recorrido. Seguimos avanzando y llegamos al punto 4, ¿sí? Cuando y es igual a 4. Aparentemente ahí hay 3 puntos que no forman parte de esa recta horizontal, pero hay los otros puntos que sí forman parte, es decir, ahí sí hay rango, sí hay recorrido. Es decir, resumiendo, el recorrido de esta función iría desde -4, corchete, ¿no? Desde -4 hasta 2, cierra corchete, unido. Como no es intervalo, no le ponemos ni corchete ni llaves, sino más bien, perdón, ni corchete ni ni corchete ni paréntesis, sino llaves. Unido, el 3, y el 4, entre llaves. Ese sería el recorrido de esta función, ¿no? Ese sería el recorrido de la función. Tenemos entonces el recorrido de la función ya expresado.
aquí, ¿no? El rango o recorrido desde menos 4 hasta 2 incluyendo, ¿sí? Como podemos observar, aquí no había rango recorrido, aquí sí porque topa 3, por eso se le une el punto 3. Y aquí igualmente se le une cuando ya es igual a 4, se le une el punto número 4, ¿sí? Ahí tenemos entonces el rango recorrido de la función. En esta ocasión nos pide, observando la gráfica, determinar la función definida por partes, ¿no? O calcular f, por ejemplo aquí f de 1. ¿Qué significa este f de 1? Me está pidiendo el valor de la función cuando x es igual a 1, con respecto a esta gráfica, ¿no? F de 1.5 me está pidiendo el valor de la función. Al decir valor de la función, recuerden que y es igual a f de x, ¿no? Al yo decir valor de la función, en otras palabras, me está pidiendo el valor de y. Es decir, aquí me dice, ¿cuánto vale y cuando x vale 1? ¿Cuánto vale y cuando x vale 1.5? Entonces, para eso les he puesto aquí un pequeño ejemplo. Miren, vamos a hacer aquí. Si yo les pediría ahí, en ese ejercicio, en esa gráfica, vamos a ver, digo, ¿cuánto vale, yo qué sé, f de 2, ¿no? F de 2. Ya. ¿A qué es igual f de 2? Me está diciendo cuál es el valor de la función o cuál es el valor de y cuando x es igual a 2. Vengo acá a la gráfica y me pongo donde x es igual a 2. Tenemos aquí está, x igual a 2. ¿Qué debo hacer? Subo una perpendicular. Puedo hacer imaginariamente como ustedes quieran, pero para que ustedes visualicen, voy a graficar hasta que tope a la gráfica. Y una vez que topa la gráfica, desde ese punto grafico la horizontal y les llevo hasta y. ¿Sí? Es decir, miren, cuando x vale 2, y vale 1. Por lo tanto, f de 2 ha sido igual a 1. Esa es la manera de determinar. Vamos a hacer otro ejemplo. Por decir, digo aquí, ¿cuánto vale f de 4? ¿Sí? Igualmente, me está diciendo, ¿cuánto vale y cuando x es igual a 4? Entonces me ubico donde x es igual a 4 que tenemos aquí. Y desde allí lanzo una perpendicular hasta que tope a la gráfica. Entonces miren, está topando en ese punto. Le topa la gráfica y de ahí trazo una horizontal hasta que tope al eje Y para saber cuánto vale, ¿no? Y como podemos observar allí, f de 4 cuando x es igual a 4, subo, topa la gráfica, y vale 5. Entonces aquí y vale 5. Esa es la forma de determinar el valor cuando nos da de la forma que pedí en el ejercicio anterior. Voy a volver al ejercicio anterior. Entonces tenemos aquí. Aquí me está pidiendo, voy a hacer aquí de f de 2. ¿Sí? Me está pidiendo f de 2. Vengo acá. Me dice, cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 2, ubico, está aquí. Trazo una vertical hacia donde esté la gráfica. Ahí, al estar abierto ese punto, miren, está abierto ese punto, por lo tanto, no le topa la gráfica. Sigo subiendo y en ese punto le topa la gráfica. ¿Sí? Voy a ponerla de color negro para que se observe. O dejémosle ahí. ¿Ya? Topa la gráfica y desde ese punto, como ya le topó la gráfica, le llevo hacia el eje Y. Y miren, f de 2 ha sido igual a 2. De idéntica forma hacemos con los demás ejercicios, ¿no? O valores que me está pidiendo. Entonces aquí sería f de 2
O sea, el valor de y cuando x es igual a 2, valor de y cuando x es igual a 2, cojo, trazamos la vertical, aquí pasamos porque está abierto, ¿no? Aquí sí está cerrado, ya le topa a la gráfica y les llevamos la horizontal al eje y ahí me caen 2. Por lo tanto, f de 2 es igual a 2, es decir, el valor de la función cuando x es igual a 2 y vale 2. Igualmente podríamos hacer aquí, ¿no? Cuando x vale 1.5, trazamos, aquí no topa, trazamos y llevamos a y encontramos el valor de y.